Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott. Estoy con el pastor Sergio González que nos acompaña en esta serie. El pastor González viene de Cuautla, Morelos, Sí, ahí, donde tiene una iglesia preciosa, un instituto bíblico, Dunamis, un ministerio bien importante ahí, impactando a mucha gente ahí en esta zona del país. Y la verdad es una bendición que estés aquí con nosotros en esta serie, en este programa. Ya estamos hablando, ya es el tercer programa, acerca de vivir en Cristo. Vivir en Cristo es todo un plan de vida, es todo una nueva manera de ser, es estar conectado con Dios a través del Hijo y tener una vida exitosa, la verdad, porque es lo que Dios quiere ver en nosotros. No nos quiere ver miserables, no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver deprimidos o enfermos, nos quiere ver exitosos, gozosos, viviendo en paz, ¿no? Así es. Entonces, sí, por supuesto, sí. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, vengo de Cuautla, Morelos, el lugar donde vive Dios, ¿no? Eso dicen ahí, ¿verdad? Aquí visita Interlomas de vez en cuando, pero allá lo tenemos de diario. No, la verdad es que esa es la gran novedad, la gran bendición es que Dios habita en nosotros. Así es. Y que Dios se mueve en nosotros y que nosotros somos en Él estamos, en Él nos movemos. Y que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y que sus planes son perfectos. Y que sus visiones más alta y que Dios está obrando en nuestras vidas. Y hemos visto en los mensajes anteriores, hablábamos de Juan 17, y vemos ahí cómo Jesús está empezando a revelar el hecho de que somos uno en Él. Y eso es una enorme revelación, difícil de digerir. Estaba viendo que está el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, dice en el versículo 10 bueno, empieza a decir, dice que el apóstol Pablo tiene algunas palabras que son difíciles de entender, que son difíciles de explicar. Y vemos entonces cómo es la revelación de Pablo, ¿no? Dice que en el versículo 15 de 2 de Pedro, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Estamos viendo segunda de Pedro 3 y estamos viendo en el verso 16, dice que hay algunas que son difíciles de entender. ¡Qué tremendo! Sí. El que estaba ahí enseñando por Jesús 3 años. El que estuvo ahí cercanísimo con Jesús 3 años, dice, hay algunas cosas que dice Pablo que son difíciles de entender. Y eso, fíjate, cuando ves la historia de Pablo y ver todas las epístolas de Pablo y ver lo que se han denominado el evangelio de Pablo, algunas personas quieren torcer la escritura, el evangelio de gracia, ¿no? Que solamente hay un solo evangelio, nada más. Y ese tema de vida victoriosa es un tema también criticado, aunque no es nuestro tema, pero es que ¿cómo vas a vivir una vida victoriosa? Bueno, es que no es un asunto para mí, es lo que Cristo pagó por mí en la cruz, una vida llena de bendición y llena de victoria. Entonces esa parte, ese entendimiento nos tiene que llevar a esa parte. Y vemos ahí Pedro diciendo, hay cosas que escribe Pablo en sus epístolas, en casi todas, que son difíciles de entender. Y vemos en Gálatas capítulo 1, y vamos viendo cómo Pablo empieza a hablar de la revelación que él recibe. Y empieza a ver que la revelación que Pablo recibe es una revelación que Dios mismo se la da, que Dios se la establece en su corazón. Y le empieza a hablar acerca de la revelación de Pablo y lo pone de una manera muy sencilla. En el versículo, desde el 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Es por eso que Pedro tal vez dice, no lo entiendo. No funciona a través de la mente. Se funciona a través de la revelación, y la revelación es por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu, claro. Entonces, si nos ponemos a estudiar la Biblia con nuestro intelecto, no vamos a poder llegar a nada. Por eso dice la Biblia, ¿no? Es locura para los incrédulos. Así es,
porque pues lo quieren entender con una herramienta equivocada. Y sabemos que si el Espíritu Santo no ilumina la palabra, nos quedamos ahí con cosas complicadas. Sí, así es. Así es. Y es esa parte donde vemos aquí Pablo diciendo, revelar a su Hijo en mí. Sí. Pero esa parte de la revelación, interesante, que dice que no la recibió de ningún hombre, sino de Cristo mismo, que se la enseña. Sí. Entonces viene el punto en que si Pablo le hubiera preguntado a Pedro, y Pedro de por sí no entiende lo que escribió después Pablo, o sea, se hubiera hecho una gran confusión, ¿verdad? Pero gracias a Dios, la revelación de Pablo, que nos da tanta luz a todo el Antiguo Testamento, a todos los evangelios, y en todas las epístolas nos da esa gran luz de revelación, está basada en este principio tan sencillo, pero tan complicado. Dice, revelar a su Hijo en mí. Exacto. Lo que pasa es que Él mismo es el verbo, es la palabra. Esa es la palabra. Entonces, si quieres conocer la palabra, entender la palabra, tener revelación de la palabra, necesitas una relación con Cristo. Sí, así es. Tienes que estar con el Maestro todos los días de tu vida. Y yo creo que una parte muy importante de la enseñanza cristiana es el punto de entender que o tú tratas de ser como Jesús, y tú te conviertes como en alguien que lucha, alguien que intenta, alguien que busca ser como Jesús, y de hecho se escucha bien ser como Jesús, y la otra parte es el entender que ya Jesús está en ti. Sí. En la anterior es un esfuerzo cansado que nunca logras alcanzar. Es el esfuerzo religioso. Es el esfuerzo religioso. Es que tú deberías de hacer eso y deberías de hacer lo otro, y no a esto y no al otro, y una lista interminable de hacer y no hacer. Y la otra es entender que ya eres en Él, que Él es en ti y que ahora tú fluyes en Él. Exacto. Entonces eso cambia por completo la perspectiva, porque una persona, yo escuché muchos cristianos que dicen, es que yo me siento como un farsante. ¿Por qué? Porque no logro ser como debería de ser como cristiano. Y esa es como la gran culpa que se tiene, porque no logro ser lo que debería de ser como cristiano. Sí, exacto. Y entonces viene ahí ese choque que nos llena de culpa, de vergüenza, y no nos permite fluir en él. Sí, de hecho los judíos un momento dado ampliaron ahí la Torah con reglas, etcétera. Por supuesto, sí. Y llegaban a miles de reglas para una vida conforme a la ley. Sí. Entonces ya llegas, ahí sí se manifiesta la imposibilidad de cumplir la ley. Sí. En nuestras fuerzas es totalmente ridículo intentar esto, la verdad, sí. Porque no somos capaces de hacer esto. Lo hacemos a través de Cristo, que cumplió la ley por nosotros, y entonces todo esto ya está resuelto. En nuestra parte es seguirlo a Él. Así es. Hacer lo que nos pide. La vida de obediencia, la vida de fe, la vida donde ya no vivimos nosotros, sino Él en nosotros. Sí. Porque lo que hablabas es todo lo contrario. Sí. Yo voy a vivir yo para ser como Él. No. Puedes usar su modelo para andar en la tierra, pero no puedes ser. Sí, y ahí es donde algunos autores dicen, ¿sabes qué? Es que ser cristiano no es difícil, es realmente imposible. Así es. Sí, o sea, realmente las exigencias de obediencia de vida cristiana son tan altas que ningún hombre natural las pudo cumplir. Exacto. Entonces ya ríndete, tú no puedes cumplirlas, necesita Él estar en ti, pero cuando sabes que Él ya está en ti, ahora asume, considera, vive en el entendimiento de que Él ya está en ti, porque entonces cumplir toda la ley va a ser sencillo porque Él pudo cumplirla. Exacto. Entonces es bien interesante que ese es el punto de vista más alto de vida cristiana. Es entender que yo no puedo cumplir la ley, pero que Él la cumple en mí. Y la cumplió, fue juzgado, fue ejecutado, y al momento que cae la sentencia y después la ejecución de la sentencia, la pena desaparece. Y entra la libertad total. Entra la libertad en Cristo. Y eso es lo que recibimos en Cristo. Eso es grandioso, es algo fenomenal. Exacto. Y es algo que debe ser gritado para todos los creyentes. A todos. Bien, vamos a un corte y regresamos. Gracias.
regresamos, estamos hablando de nuestra vida en Cristo, cómo podemos vivir conforme a los estándares celestiales. Vimos como que, bueno, la ley, sabemos que ninguno de nosotros la puede cumplir, por eso Jesús tuvo que bajar del cielo, venir aquí y rescatarnos, redimiéndonos de la maldición que estaba sobre todos nosotros. Así es. Hoy en Cristo vivimos en la bendición. Sí. Sí, bendecidos. Algo que es bien importante también ver es que hay veces que dicen, oye, ¿cómo puedes tú decir que ya vive Cristo en ti, que tú eres el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Pues simplemente no es un aspecto que yo haya querido posicionarme. De hecho es algo que a mí me pusieron sin que me lo preguntaran si quería, si me lo merecía. Sí. Ciertamente si nos preguntaran, oye, ¿te lo mereces? No. Y ahí entramos en el aspecto que se llama la gracia. Sí. Y la gracia siempre es ese regalo inmerecido, es esa habilidad extraordinaria, es esa posición que nosotros nunca podíamos lograr por nuestros propios medios. Pero simplemente Dios nos puso ahí y nos puso por su amor, por su gracia, y ese entendimiento de que ahora estamos en Él nos abre toda la posibilidad para poder nosotros ser más como Jesús. Es decir, frente al testimonio de los demás. Claro. No es que sea, o sea, yo no puedo ser más hombre o menos hombre, simplemente ya lo soy, ¿sí me explico? Ya no podemos ser más como Cristo, pero el testimonio de Cristo se hace más evidente en nosotros en la medida en que entendemos que Él es en nosotros. Claro. Y cuando nosotros decimos que yo quiero esforzarme, es como un actor que se pone, no sé, como un traje de un superhéroe, pero no es el superhéroe. No. Es una representación que está haciendo. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos en una representación. Que lo que Dios hizo, lo hizo para que nosotros lo vivamos en nuestra vida natural. Así es. Porque de lo contrario empezamos a practicar la religión. Y la religión siempre se trata de alcanzar, de luchar. Es el burrito siguiendo la zanahoria que trae colgada de la espalda y no que la nunca la logra alcanzar. No, claro. Y está llena de culpas, y está lleno de pecados. ¿Por qué? Porque lo único que puede vencer el pecado es nuestra nueva posición en Cristo, que es Cristo en nosotros. Exacto. ¿No? Y como no alcanzas la zanahoria, pues siempre vives en culpa. Sí. Soy fracasado, no avanzo, sí. las cosas no me salen. Claro. Y la verdad, no tenemos por qué vivir esto si tenemos recursos sobrenaturales. Conforme a sus riquezas en gloria, dice. Así es. Sí. Pero ¿cuántos versículos que hayas así y que todavía nos cuestan trabajo verlos en manifestación? Sí, por supuesto. Hay este conocimiento, pero no llegamos a la manifestación de lo que conocemos en nosotros. Y muchas veces estamos tratando de mover cosas por aquí, por allá, y no es necesario. Deja que el Espíritu fluye dentro de ti. Así es como cuando ministras sanidad. No tienes que hacer un esfuerzo para que algo salga de tus manos. Sí, así es. Viene la unción. ¿Por qué viene la unción? No porque tus manos la tienen, porque tu obediencia ha provocado que la unción caiga sobre el enfermo y se sana. Porque sanamos por obediencia, no por... Sabemos que no hay nada en estas manos. Sí, así es. Nada. Sí. Pero tu obediencia, que es la prueba que estás en fe en este momento, al poner las manos se desata el poder de Dios y hay sanidad en el enfermo. Sí. Y es en todos los aspectos de la vida espiritual. Sí. Y también demos cuenta, bueno, además es un aspecto importante ver que nuestra obediencia siempre va a tener como sí, pero, ¿verdad? O sea, por eso también nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Porque al final del día nuestra obediencia siempre se va a quedar corta con respecto a la obra que Dios quiere hacer. Siempre. Entonces es importante descansar en que Él hizo su obra y que realmente es su obediencia en nosotros, ¿verdad? O sea, no es tanto mi esfuerzo por ser obediente, sino más bien es Él fluyendo, y entonces eso nos lleva a un descanso. Es interesante porque dice, vengan a mí todos están cansados y cargados. Y la vida religiosa es muy cansada. Por supuesto. La vida religiosa es muy cansada. Todo está en tus fuerzas. Todo está en tus fuerzas. Sí. Pero una vida que en Cristo es una vida de descanso. Sí. Dice bien interesante, ¿no? Que nos hizo en el día sexto y en el séptimo descansamos. Sí, ahora directo.
que cuando llegamos había vacaciones, ¿no? Sí, llegamos a descansar. Llegamos a descansar en la obra consumada. Sí, exacto. Y nosotros también, nosotros descansamos en el gran consumado es, ¿verdad? En el que el acta de decretos ha sido clavada, de que nosotros ahora descansamos de toda esa maldición de la ley y disfrutamos de todas las promesas de vida. De la misma posición que tiene Cristo, es la misma posición que hoy tenemos nosotros. Sí. Y esa revelación cambia por completo toda nuestra perspectiva. Pero viene a ser un hecho también de una renovación de nuestra mente. Exacto. De hecho, creo que va a ser el tema del próximo programa. Vamos a meternos ahí más a fondo. Perfecto. Pero sí, cuando hablamos ahí de la vida de fe y que la fe obra por el amor, es porque realmente este amor de Dios incondicional te convence de tu obediencia, y la revelación del amor de Dios hace que tú puedes vivir fácilmente por fe. Así es. Mucha gente dice, es difícil vivir por fe, porque tu fe todavía no tiene la revelación completa de en quién estás creyendo. Sí. Cuando se revela que es Dios, totalmente confiable. La verdad, no podemos decir, no, es que con Dios tuve una mala experiencia. No, sí, claro, sí. Tuve una mala sorpresa. Me regresaron mi dinero, sí. Sí, no. Entonces, esta revelación permite que tú dices, finalmente yo confío en Él. Porque yo en mis fuerzas ya lo intenté, ya fracasé, o me fue tan difícil que no quiero volver a pasar en esto. Claro. Y yo creo que Dios permite a veces nuestros retos, nuestros fracasos, no que nos quiere ver fracasados, pero quiere aprovechar a veces esta dificultad, este momento difícil, para decir, mira, me lo hubieras dado. Claro, sí. No, yo lo estaba listo para hacerlo. O cuántas veces nos ha ido mal y sí escuchamos la voz, no obedecemos y después recapacitamos. Le hubiera dicho a Dios que sí, no hubiera pasado por este camino. Sí. Y es ahí donde pues podemos recapacitar, y es parte del crecimiento, ¿no? Sí. No hay nada malo en esto. Sí, yo creo que, imagínate, cuando ves ahí al apóstol Pablo recriminándole a Pedro, ¿no? Que hacía judaizar a los creyentes, a los nuevos creyentes. Vemos que sí, la vida cristiana implica muchos procesos que incluso van a aparecer como fracasos, como momentos de muy dura situación, y que se tiene que llevar el paso hacia esa revelación que te libera, ¿no? Sí. Que nos lleva al entendimiento de que, sabes, estamos en Él y todo fluye a través de Él. Algo que yo noto es que si tú no estás en Él y no entiendes ni asumes que estás en Él, te vas a hacer una vida llena de reglas. Sí. Y tú conoces ministerios que están formados alrededor de N número de reglas, en N número de preceptos que ni siquiera el máximo líder puede cumplir, ¿no? Que luego se hace evidente y así está ridículo que, oye, ¿cómo tú estás exigiendo cosas que no has podido ni siquiera cumplir? Sí. Pero vemos que ahí viene esa parte de la religión. Por eso es tan relevante explicar y entender el verdadero evangelio. Sí. El evangelio de que es Él en nosotros. Sí. Y te quiero decir, o sea, muchas veces no nos sentimos Él en nosotros. Nos sentimos a veces fracasados o sucios, o alguien nos dice algo del pasado o algo que sucedió y nos sentimos tan mal. Sí, Y entonces lo que viene del enemigo siempre es a romper nuestra identidad. Exacto. A querer hacernos ver fuera de Cristo, fuera de Él. Si pierdes tu identidad, pierdes tu revelación de la victoria de Cristo. Así es, sí. Entonces te separas de Él, y cuando te separas de Él, pues Jesús fue claro, nada puedes hacer. Nada ¿verdad? puedes hacer. Entonces ahí nos tenemos que cuidar Sí. y apagar estas voces. Apagar esas voces, sí. ¿Para qué escuchamos al diablo? Con puro sentido común, debemos de decir, pues no me conviene, ¿qué estoy haciendo ahí? Sí, por qué supuesto. le doy lugar? Sí. Pablo fue claro, no den lugar al diablo. Sí. Y nos dejamos. Sí, pero fíjate, cómo, por ejemplo, el pensamiento de Pedro es que sí, Jesús pagó en la cruz, pero tú debes circuncidarte. Sí. Es añádale a la obra de la cruz porque completa no fue. Sí, claro. Entonces tú todavía tienes que echarle ganas, haz algo. Sí, Vete de peregrinación, ponte a barrer todos los días la iglesia,
Sí. Ponte a leer 200 libros en un mes, da tanto dinero, ¿no? Sí, y empieza la manipulación religiosa, que hoy en día tal parece que no, pero es el pan de todos los días. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Que está en el número de iglesias esa manipulación, que es necesario decir, ¿sabes qué no? Y viene la reprensión de Pablo hacia Pedro, oye, no, o sea, ¿no fue suficiente acaso el sacrificio de Jesús como para que ahora le añadas obras a eso? Si hubiera sido incompleta, yo creo que Jesús hubiera pecado en esto. No Sí, hubiera claro. terminado su llamado. Sí, Entonces, pero no fue así. Imposible. Sí. No hubiera podido resucitar. No hubiera podido resucitar, claro. Está clarísimo. El enemigo hubiera tenido un motivo por el cual tenerlo ahí. Exactamente. Sí. Bien, pues vamos a cerrar este tercer capítulo ahí acerca de vivir en Cristo. La verdad, qué bendición aprender tantas cosas, ¿verdad? La verdad me siento muy bendecido y espero que tú también, que estás viendo esto, mándanos un comentario, dinos de dónde nos ves, queremos saber un poco acerca de ti, conocerte. Es un gozo saber que hay gente que quiere este crecimiento espiritual. Bien, pues nos despedimos ahorita y recuerdan, siempre en victoria.